Reciban un cordial saludo. De parte de la coordinación del Seminario de Literatura de la EMS, Nora Rodríguez y yo, María Alejandra Garcés, queremos ofrecerles un comentario sobre el cuento Diario de un hombre superfluo de Turgenev, el cual fue abordado en dos partes, es decir, durante 2 sesiones de trabajo del Seminario de Literatura. Este cuento, escrito en primera persona, tiene un narrador protagonista, que es Chulcaturén, quien en el primer párrafo introduce los aspectos fundamentales para entender la motivación del cuento. Por una parte, la primera persona siempre tiende a crear una atmósfera de cercanía con el lector, de intimidad, aunque aquí el narrador no se dirige al lector directamente, pero éste tiene la posibilidad de hacer una lectura en la que termina por sentirse incluido como parte del efecto estético que genera la forma de la narración. Esa primera persona, como ya lo he dicho, y la intimidad de lo que se cuenta están contenidas en la forma del diario, como recurso que utiliza el narrador protagonista. Además del diario, de la intimidad de lo narrado, un tercer aspecto importante del inicio es poner en conocimiento que el diario empieza a escribirse porque su dueño va a morir muy pronto. Se trata de una serie de entradas escritas durante las últimas 2 semanas de vida de Chulcaturén, quien cuando empieza a escribirlo tiene 30 años. Y en este sentido el diario adquiere una especie de completud, pues no hay un antes, sino que el lector tiene acceso a la narración desde el momento en el que se empieza a escribir el diario como tal, es decir, no hay una introducción o unos párrafos que antecedan al diario, que estén escritos fuera de esa estrategia narrativa de diario. Un cuarto aspecto importante es la ironía, el humor que de una manera sutil se instala en torno a la muerte. Y pues esto es lo que en la tradición literaria se conoce como lo cómico serio, es decir, la necesidad de valerse de recursos estéticos como la ironía, la burla, el absurdo, etc., que provocan risa, pero que a la vez no son meros recursos estilísticos, sino que son vehículos ideológicos. Hay en ellos cargas de sentido crítico, que es lo que les da valor dentro de la construcción narrativa. Al inicio, por ejemplo, lo cómico serio se activa en torno a la muerte propia, lo que lo hace aún más grave. El cuento nos introduce inmediatamente en una pregunta por la existencia humana, a través de un gesto crítico recurrente sobre la manera como la gente vive, improductiva en términos espirituales, llena de vanidad, de problemas, de desasosiego. Como lo demuestra con la historia de carácter autobiográfico, nuestro narrador protagonista, esa historia con la que abre el diario, en la que inserta las vidas de sus padres, lo desperdiciadas que fueron. No solo cuenta la historia de ellos en aislamiento, sino que la cuenta desde la relación familiar entre sus padres y con él. Es decir, siendo niño evidenció la vida de sus padres, y esto sumado con las formas de relacionarse entre ellos marcaron su existencia, haciéndolo ver ahora, muchos años más adelante, desde una posición crítica. Pero también esas marcas, esas huellas, desde una lectura psicoanalítica, fueron determinantes en la constitución del carácter de este personaje. Las marcas en el inconsciente que le generaron una percepción de sí mismo como la de alguien sin importancia, alguien como lo señala el mismo narrador, cuyo lugar en el mundo encontraba siempre ocupado. A la par, es bello también
ver cómo la literatura presenta la condición humana en sus dificultades, en sus tensiones, problemáticas y contradicciones, sin ser moralizante, sin señalar buenos ni malos, simplemente mostrando la vida de unos personajes tal como ha transcurrido y haciendo énfasis en aquello que nos atañe como seres humanos, que nos convoca a todos para hacer una reflexión, para movilizarnos, para invitarnos a pensar. Es decir, se genera un efecto de confrontación en el lector, consigo mismo y con el otro. La vida familiar del narrador protagonista se manifiesta entonces como una crítica al deber ser, a la idea de matrimonio y de familia que se rige por convencionalismos, no por el vínculo auténtico entre seres que logran comunicarse y compartir la existencia, sino entre seres que no logran dialogar, que resultan opuestos, como cuando señala el narrador que no quería a su madre virtuosa, pero que sí sentía un profundo afecto por su padre, vicioso. Claramente la virtud y el vicio se contraponen aquí, pero ambos, virtud y vicio, se ponen en entredicho, pues ambas categorías morales están plagadas del convencionalismo social, que es lo único que las puede sostener. Así, la actitud del hijo resulta sumamente metafórica. Cada una de las entradas al diario es en sí misma una reflexión sobre la vida y sobre la muerte, que a su vez componen una totalidad, esa completud del cuento. A medida que transcurre el tiempo, transcurre la narración y transcurre la historia del personaje. El lector se adentra más y más. Cada entrada es como si el narrador, consciente de la vida, se pusiera enfrente de un espejo al que llamaremos tiempo, y la imagen que se refleja es la de la muerte. Ese es el diálogo que nos presenta este cuento. En la segunda entrada, por ejemplo, habla de lo rápido que pasa el tiempo. Seguramente no pensaba esto en su niñez ni en su juventud del personaje, pues son etapas en las que la gente suele ser descreída respecto al devenir, a la finitud humana. Pero ahora que sabe que morirá pronto, adquiere plena conciencia de ello. La decisión de hacer un recuento y balance de su vida a través de un diario es también la manera de mostrarse como un personaje con la capacidad de confrontarse con su historia y con su presente, y de movilizarse frente a su situación. Los recuerdos, los sentimientos, es decir, la evocación del pasado en relación con la naturaleza y el sentimiento de nostalgia, lo que más adelante se convertiría en un cliché del romanticismo, es evidente en el cuento. Sin embargo, es preciso mencionar que no aparece de una manera vacía, sin sentido, como mero recurso estilístico, sino que el narrador señala que le resulta doloroso, tormentoso, amargo ese ejercicio de rememoración que trae consigo la observación de la naturaleza, específicamente en aquellos lugares donde transcurrieron sus primeros años. Luego viene a hacer una reflexión también muy valiosa por el sentido que le da al cuento, una evaluación de su propia vida, que no fue distinta de la de los demás, o sea, de la mayoría. Cumplir con unas responsabilidades de acuerdo con cada etapa de la vida, ser como son los demás, como está marcado convencionalmente.
y luego viene a tratar de definirse a sí mismo, con el énfasis puesto en me pregunto esto ahora que voy a morir. La respuesta a su pregunta resulta ser esta: soy un hombre superfluo. Utiliza de ahí en adelante el resto de la primera parte para explicar su conclusión, para explicar ese adjetivo que le resulta tan propio, pero que a la vez tan fuera de lo que se esperaría decir de un hombre al intentar definir su carácter. Este personaje tuvo una vida marcada por el desencuentro con el otro, por la imposibilidad del diálogo, por el silencio como resolución ante la dificultad para comunicarse, para hacerse entender. Es capaz de llegar a una reflexión tal en el cuento sobre su propia vida, o mejor, el personaje es capaz de llegar a una reflexión tal a través de la escritura del diario que nosotros podemos ver en la forma de cuento, no tanto por el extremo al que ha llegado de estar tan cerca de la muerte, sino porque aunque tuvo una vida parecida a la de los demás, se las tuvo que ver con constantes situaciones de incomodidad con los otros, con los espacios que habitó. Una muestra de esto es la conversación que tiene con Teremtefna al final de la entrada del 24 de marzo, en la que ella no entiende la gravedad de la muerte. Sus intervenciones están llevadas hacia la superficialidad de la vida, hacia la negación de la muerte, la evasión de la muerte, pidiéndole que deje que pase el tiempo, que solo se quede en la cama tomando reposo y que aunque él no quiera estar allí en cama, que se aguante, que esté, que no se haga ninguna pregunta. Esto es una actitud negligente y deshumanizante, porque no hay para ella otra forma en la vida, porque ella nunca se ha movilizado, solo se ha conformado con el pasivo papel que le ha otorgado la sociedad, lo cual es una de las críticas que está haciendo el narrador. En sus relaciones humanas vuelve a hablar con cierta precisión, después de haberlo hecho refiriéndose a sus padres, al hablar de Osugin y su familia. La historia de amor con Lisa resulta ejemplificar esa imposibilidad de encuentro con los otros, lo que terminó por repercutir en sus propias decisiones y en la imagen que tenía sobre sí mismo. Esto fue abrumador, doloroso, la manera como el sentimiento amoroso emergió y fue a estrellarse con esa imposibilidad que suponía el cortejo del príncipe N hacia Lisa. La experiencia amorosa marcada por el desamor al encontrar un rival, uno bastante virtuoso por lo que él mismo describe dentro del cuento, es un punto crucial, porque más allá de ser una anécdota de su vida, significa uno de esos momentos en los que, si extrapolamos esto a la realidad, hombres y mujeres o seguimos el rumbo cotidiano y plano de la vida o reaccionamos ante esta. Los momentos de pérdida, de duelo, de confrontación, de desesperanza son, en algunos casos, los generadores de revoluciones internas, del despertar ante la vida, de la caída de ciertos velos que no permiten ver la realidad, de reacomodación, de las decisiones más trascendentales que se toman en la existencia. Podemos reconocer en el narrador protagonista entonces un cuerpo, un alma y una ética, es decir, un cuerpo en tanto su condición de ser finito que ha enfermado y va a morir, y es este momento de su vida el que lo hace mirar hacia atrás, reflexionar, movilizarse espiritualmente frente a lo que ha sido su existencia. Un alma que quiere decir que es un sujeto que ama, se desesperanza, sufre, decide, comete errores. Y una ética, que significa
que tiene unos valores sobre los cuales actúa. Es muy interesante esto en cuanto se ha operado en él una transformación que se muestra en los detalles que da sobre su infancia, en la experiencia amorosa que cuenta y que fue tan dura, y en la visión que tiene de su vida y de la vida en general ahora que se encuentra en el umbral de la muerte. Chulcaturín es un soñador, pero lo que sueña, en el caso de la anécdota que cuenta con Lisa, no le es posible. Él imagina las posibilidades de lo que puede pasar con Lisa frente a cada acontecimiento que va marcando la historia, pero Lisa le niega cualquiera de esas posibilidades en todo momento, incluso después de que el príncipe N la abandona. En general, Chulcaturín se percibe como alguien que cumple un papel inútil en relación con los otros, que más bien provoca problemas, que se somete a la humillación y al no reconocimiento. Lo que cuenta en su diario termina por constituirse en el gran acontecimiento, la gran experiencia de su vida. Es decir, todo lo relacionado con Osugin y su familia y obviamente con la historia amorosa con Lisa. Y aún así no consiguió ninguna alegría, por lo que menciona al final que escribió tal vez ese diario para gozar en la soledad de su muerte de un poco de la alegría que le había sido negada en otros momentos. En relación con la frase de Nietzsche, que invita a construir el propio puente por donde se cruzará el río de la vida, Chulcaturín se encerró en su imposibilidad amorosa. Tal fue el puente que construyó. No tomó decisiones ni buscó la manera de resignificar su vida. La cita, al volver a la nada, dejó de ser superfluo. Es muy profunda, a la vez que dolorosa. Pues al volver a la nada, al no existir más, es la única manera de dejar de ser superfluo. No queda más. Pero también podemos hacer una reflexión cada uno sobre lo que significan esas palabras en un sentido más extenso. Al morir dejamos de ser todo lo que somos, superfluos, feos, bonitos, inteligentes, soberbios, orgullosos, virtuosos. Por eso la invitación que hace. Ustedes que seguirán vivos, vivan. Como queriendo decir, el tiempo de reflexionar sobre lo que somos, sobre el lugar que ocupamos en el mundo, de resignificar la existencia, no es el de las últimas 2 semanas de vida, sino que es el del tiempo contenido en cada día, en cada relación humana, en cada una de las actividades que realizamos. Hasta aquí la reflexión. Muchas gracias.